Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como les he dicho siempre, hacer el programa ofrece dificultades muchas veces inesperadas. En el pasado programa grabé y no tenía la información de que la República Dominicana había perdido a un valor inmenso, a un ser humano excepcionalmente virtuoso, a una servidora inmensa de la humanidad, Mary Pérez, doña Mari Pérez Marrancini. ¿Cuál fue mi pena? Se fue el programa. Cuando llego es cuando me dicen que hemos sufrido esa pérdida. No lo sabía. Y dije, Dios mío, qué mortificado estoy. Cuando llamé a Celso José, su hijo, que es parte de mi familia, hermano, Pelegrín, una especie de hijo afectivo mío, no sabía ni siquiera cómo excusarme. Doña Mari es sencillamente insustituible. Cumplió jornadas infinitas de servicio en favor de los discapacitados, de los más vulnerables. Y yo creo que el sentimiento público ha sido extenso e intenso de pesar. Doña Mary Pérez Marrancini, bordeando el siglo de su existencia, trabajó en una forma increíble, con una mística que no es humana. Era una enviada del Señor para cubrir esa área de pesar del pueblo nuestro. He oído comentarios maravillosos y me he sentido muy alegre en medio de la tristeza. Yo tuve el honor, claro está, de tenerla en el Consejo Nacional de Drogas como miembro, cuando yo presidía aquel organismo. Porque, como dice su ley, debe de ser constituido por ciudadanos notables. Ella y mi inolvidable amigo Freddy Veras Goico eran parte de la dirección del consejo durante el tiempo que yo estuve allí. Y otros amigos importantes, y Monseñor Jesús María Moya, mi queridísimo amigo obispo, ya retirado de San Francisco, de la parroquia de San Francisco
La realidad es que ahí la vi de cerca, más de cerca, ya en otro plano, que no era simplemente los discapacitados físicos y la rehabilitación, la sensibilidad enorme para los trastornos gravísimos de la droga, la enfermedad, el vicio, las juventudes. Preguntaba mucho por los programas. Un ser excepcional, que confieso, me ocurre pocas veces. El pesar, el dolor, me secuestra las palabras y él va adelante. Descansa en paz, doña Mary Pérez Marrancini. Que esta sociedad, que este pueblo no olvidará su paso por la tierra, por lo mucho que usted ofreció en su favor, precisamente de aquellos de sus hijos más necesitados y vulnerables. Dios debe haberla acogido en su santo seno. Porque en gran modo yo tengo la convicción que para poder servir en la forma que ella lo hizo, está la mano del Señor. No son seres humanos comunes. Tienen cierta mística de enviado. Es una riqueza moral, una fortuna de una sociedad cuando encuentra exponentes de las magnitudes de doña Mary. Así pues que descanse en paz su alma. En el santo seno del Señor. Paz a sus restos. Bien. La reunión, que a muchos dicen con cierta ironía y en forma un tanto sardónica, de los 4 jinetes del Apocalipsis, el presidente de la República y 3 expresidentes de la República, se llevó a cabo en compañía de un sinnúmero de altos oficiales de las Fuerzas Armadas en la sede del Ministerio de Defensa. Vimos cómo se suscitaron las cosas, el dime y direte que hubo al principio, los resabios, que no Palacio, que venga aquí si me quiere ver. Y llegamos incluso a ver aquella travesura del presidente Mejía de hablar que iba a proponer abiertamente políticas destinadas a la regulación de todos los haitianos, porque él es un convencido que son indispensables para la agricultura y para la construcción. Y vi cómo el presidente le puso término a esa ilusión del presidente Mejía cuando en la semanal respondió: no habrá discusión sobre reforma ni regulación migratoria.
hay 15 medidas ordenadas. Ahora bien, el presidente se va a tratar solamente, fue lo que dijo, temas de seguridad. Seguridad fronteriza, seguridad nacional. Naturalmente, yo he estado muy atento, aunque en forma, como ya lo hago, apacible, al desarrollo de esa coyuntura. Habían invitado al presidente a Washington, su amigo, el secretario de Estado, Marco Rubio, después de una larga conversación telefónica, que yo en mi pregunta, antepenúltima, en la penúltima, comenté. Y lo comenté en una forma rauda. ¿A qué va? ¿Por qué lo llaman? Y dejaba entrever, de seguro hubo algún tipo de mensaje, de advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el presente, bajo gobierno de Donald Trump, acerca de trastornos posibles en la región. El presidente Abinader innegablemente ha alcanzado una confianza como socio, como país solidario con las causas de la región y de Estados Unidos, suficientemente sólida como para hacer tal cosa. Vino el canciller de Kenia, pasó 2 días, habló con el canciller, con el presidente, dijeron ahí unas cuantas cosas, pero la realidad, el meollo de esa conversación, en realidad nadie lo conoce. Y el presidente Abinader lució siempre muy cauto. Seguridad, porque estaba consciente que si se dejaba caminar la idea de que se iba a revisar, a regular y estas cosas, a discutir, iba a entrar en un terreno difícil para él, casi en un hundimiento, porque él, como jefe del Estado, tiene la facultad omnímoda, exclusiva, de dirigir la política exterior. Y precisamente ahora acaba en esa reunión que describieron algunos como dije, con cierta sorna, de los 4 jinetes del Apocalipsis. A mi juicio, incurrió en un descuido al considerar que se debe de socializar la política a seguir. El Consejo Económico y Social, numerosísimo, multisectorial, no sé cuántas instituciones más. Y evidentemente esas experiencias, cuando se han propuesto, han sido frustratorias. El propio Consejo de Políticas Nacionales, que el presidente inspiró al principio, que no le hicieron caso, lo dejaron morir. Porque una cosa tan sensitiva como la política de seguridad de un Estado, que es lo que está en juego, la supervivencia de la República Dominicana como República Dominicana,
No puede entrar en un debate colegiado de sectores, porque ahí el consenso es otra cosa. Salario y esas cosas, pero no seguridad. Los presidentes regularmente tienen información altamente clasificada que no tiene la gente del común, que no tenemos nosotros, que andamos en la calle o que tenemos actividades privadas. Y dados los antecedentes del comportamiento del presidente Trump en los meses que lleva en el poder, yo he sostenido ya que su doctrina acerca del terrorismo y los carteles de la droga, que incluso empujó a México al principio a lo que se vio como una especie de encrucijada peligrosa, que la señora presidenta de México respondió y logró manejar con con mucha serenidad el uso de fuerzas militares en México. Después declaró las pandillas haitianas terroristas. Nosotros aquí mismo la declaramos terrorista por decreto expreso. Todo señala, todo marca que para poder organizar algo en Haití, si es que se puede, lamentablemente, hay que desarmar, vencer y hacer desaparecer esas pandillas que controlan el 85% del territorio, que tienen aduana, que cobran impuestos, incluso que tienen pandillas tan altaneras como la de Barbecue, que acaba de declarar que ellos no se darán en su lucha hasta que no tengan el control de la isla toda. Es decir, República Dominicana, el fabulado 10º departamento de Haití, porque ellos lo han educado a sus generaciones con la idea terriblemente falsa de que esta tierra era de ellos y que nosotros se la arrebatamos. Cuando ellos lo establecieron ahí 200 años después, Francia e Inglaterra, tomándolo de las islas en la lucha y la piratería, bucaneros y las guerras entre Francia e Inglaterra y los imperios. Y España en una especie de depresión muy frecuente en ella, las devastaciones de Osorno y cosas, se olvidó del oeste. 200 tantos años después de nosotros ser lo que somos. Primero con la colonia española, aquí, sus monumentos, su catedral, su universidad, todo. Y pasando por aquí los más distinguidos, los más hazañosos, conquistadores, y las órdenes a la Real Asamblea. No, eso es nuestro. Y no vamos a cesar hasta que no lo busquemos. Tengamos el control en esas condiciones, ponerse a prorratear la decisión política. Vamos a ver qué piensa fulano, qué sector. Primero es inconstitucional. La consulta con los presidentes se explica y parece que fue realmente sobre seguridad, aunque se deformó un poco con ese aviso que se diera, que va a pasar a ser de discusión pública generalizada. Las iniciativas son del jefe del Estado, de ejecución
apropiada y debida. Y hay que impulsarla con mucha severidad para conservar el respeto de las leyes y la Constitución. Todo dentro, claro está, de normas de un Estado de Derecho. Pero bien, ocurrió que había una preocupación subyacente de esa reunión de los expresidentes. Porque algunos amigos a mí se me acercaron y me decían, pero el presidente no se da cuenta que él, reuniéndose con Danilo Medina, que lo acusó de ser su persecutor político, cuando apareció aquel huracán de expedientes enormes, de exacciones de fondos públicos. Todo el código se lo llevaron de encuentro, está pendiente de justicia. El país lo vio claramente, ese Ministerio Público trabajó en una forma formidable y acumuló acusaciones de todo tipo y su familia, hermanos, cuñados. Él, en su condición de presidente, no fue ni siquiera llamado a ser interrogado, pero todos, un representante del Ministerio Público que estaba mencionado en todos los expedientes 64 veces y no fue ni siquiera llamado para entrevistarlo. Pero al reunirse, al día siguiente un juicio de fondo de parte de su familia. ¿Qué podían interpretar los dominicanos? ¿Y esto qué es? Los jueces mismos, el propio Ministerio Público, tan esforzado que ha sido. ¿Y esto qué es? Hay una especie de gracia oculta en esto, porque el presidente es el jefe del Estado y se sabe que sus actitudes tienen una influencia siempre innegable. Esa expectativa desagradable y peligrosa, porque Danilo se ha encargado, Danilo Medina, de decir, no, eso termina pronto, no, eso es político, todavía. En televisión, un gallo desafiante. Entonces el presidente se reúne. Afortunadamente, había un evento importante en el Teatro Nacional. Nosotros recibimos la invitación, muy bella, muy bien preparada, y yo noté que no tenía la mención protocolar de siempre, que a la apertura de ese evento, la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales, no tenía la mención en la cual estará presente el excelentísimo señor presidente, o en la cual hablará o pronunciará su discurso. No. Para mi sorpresa, mis hijos fueron, creo que Pelegrín tenía unos compromisos y no pudo ir, pero hijos y nietos estuvieron. Yo, por razones especiales que ustedes bien conocen, ya no voy a esas cosas. Me dicen mis hijos, no, pero el presidente fue esta noche. ¿Cómo? Pero no lo decía la invitación. No, después que él terminó la reunión, llegó como a las 8, pero él pronunció un discurso. Un discurso. Pregunta de abogado penalista que no ha desaparecido todavía. Improvisado. Dice, no, tenía teleprompter. Ah, estaba escrito, qué bien. Hablando de la justicia,
elevando la justicia, el valor de la justicia. Bueno, y los logros que hemos tenido. El discurso yo no lo he visto completo, pero en la reseña que hace el listín y aquí un boletín que hay de la 12ª Cumbre Judicial Iberoamericana, República Dominicana, noté que no enfatizó la independencia del Poder Judicial de las posibles injerencias de otros poderes públicos. Pero le elevó tanto que a mí me pareció, alguna razón tuvo el presidente Abinader para caer en cuenta, o alguno de sus iluminados asesores quizás le pudo decir: mire, presidente, esa fotografía de Danilo con usted en la víspera de los juicios criminales de la familia de Danilo Medina le puede hacer daño. Pero yo he fomentado el Ministerio Público Independiente. Sí, pero usted es jefe del Estado, usted que puede dar gracia, indulto o encabezar una acción de amnistía. Usted es un líder de gobierno. Eso se puede entender. Y parece que de ahí surgió la improvisación de la presencia clave del presidente Abinader, que a mí me pareció oportuna, porque era un reparo de errores, como siempre. Y a los propios jueces y al Ministerio Público especialmente, debe de haberle producido alguna satisfacción esos pronunciamientos que él hacía, que en el fondo era, aunque ustedes vieron la fotografía sentado con este reo, porque es un reo virtual, yo respeto la justicia y alabo su independencia y alabo esto. Bueno, el caso es que el anciano, que ha estado escribiendo consejo a un joven presidente, en su blog La Pregunta, se convenció de que debe de ir bajando la frecuencia de dar consejos, que hablen los hechos. Las palabras pueden sobrar. La elocuencia verdadera la tienen los hechos. Aguardaremos. Yo tengo la convicción de que el contexto es sumamente grave y peligroso. ¿Por qué? La tormenta misionera que encabeza Donald Trump y su equipo de gobierno. Trump, el que acaba de ir a Arabia Saudita y a Qatar, y declara a su regreso: nosotros éramos un país casi burlado, objeto de burla, de chiste, de desprecio, hace un tiempo. Ya no. Nosotros somos ahora un país vibrante y respetable. Pero trae informaciones fabulosas. Arabia Saudita, los árabes, donde está todo el dinero del mundo, firmaron o acordaron inversiones del orden de 600.000 billones. Una cosa inconcebible, que escribirle es problemático. Tanto dinero en distintos campos. Lo fue definiendo de todas las compañías, inversiones, etcétera.
propias y de participación con las norteamericanas. Y yo dije, Dios mío, esto sumado a la economía que se está haciendo conforme al diseño de Elon Musk sobre la eficiencia y la política de aranceles que ha comenzado a normalizarse y a darle ventajas de igualdad a Estados Unidos, va a hacer crecer mucho a Estados Unidos en poder y su economía se va a ver de otro modo. Pero el crimen internacional está aquí. El terrorismo de los carteles que él tiene como doctrina está aquí. Está en el área, está en el Caribe, está, sabemos, los carteles de México, Colombia y Venezuela, que el Inside Crime ha hecho 2 o 3 informes demoledores para probar que gran parte de la droga que sale de Colombia, Catatumbo y La Guajira, pasa al Caribe para ser proyectada, pasa a Haití y de aquí a República Dominicana. Esto está activo. Mi pregunta es, ¿ese hombre va a permitir, a consentir que eso siga así? Pero es el hombre que fue al Mar Rojo con 3 portaaviones, de cientos de aviones, de millares de paracaidistas y los aviones más avanzados. Borraron una montaña donde estaban los hutíes, que estaban usando todo el armamento que Teherán le había provisto, cañoneando a los barcos comerciales, hasta los barcos norteamericanos de guerra, en el Mar Rojo, tan lejos. Y el Caribe que le queda en el vientre, con ese Haití que va ahí, ¿qué pasa? Eso va a seguir, lo van a atacar. Pero, como he dicho, los hechos son tan fluidos y vertiginosos que uno dice una cosa en la tarde y ya en la noche viene otra y en la mañana sale otra, que hay que estar bien equipado aquí para poderla controlar. Aparece una información. China y CELAC, las naciones de CELAC y el Caribe, firman un acuerdo, dice el Listín Diario, Dios mío, en una declaración conjunta con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el gobierno de la China Popular reafirmó su compromiso de trabajar por el restablecimiento de la seguridad de Haití y la normalización de la situación política, social y económica que atraviesa ese país. China. Ajá. China se va a involucrar en el trabajo de la seguridad de Haití, previa para poder normalizar aquello democráticamente. Pero ellos vetaron en el Consejo de Seguridad la formación de un cuerpo de paz típico de Naciones Unidas, junto con Rusia, hace 3 años. Y esta oportunidad fue aprovechada por la administración Biden con el presidente Obama detrás, siendo realmente el cerebro de esas operaciones. La formación de estados voluntarios, que yo llegué a llamar una especie de legión extranjera, poniendo a Kenia a dirigir, traerían 1,000 soldados y policías y los estados voluntarios que se agregaran, pero agregaba
la primera resolución, todo esto ajeno a Naciones Unidas. Ahora ha comenzado a aparecer en su portal. El secretario de Estado recibirá información. Todo será como si se tratara de una fuerza de paz. Las pandillas. Ya yo había escrito, y tengo que citarme yo porque estoy peleando, la metamorfosis que vendría de las pandillas criminales genocidas con 30,000 asesinatos, millares de secuestros, incendios, cómo la tratarían de modalizar hacia guerrillas liberadoras. Escribí varias preguntas sobre eso. Ya dice Barbecue, nosotros no somos pandilleros, nosotros somos liberadores de Haití. La metamorfosis está cambiando. Lo sabrá el Departamento de Estado de Donald Trump. Y China está por intervenir, pero China es muy sabia y muy paciente. Yo cerraba la pregunta pasada con una cita de Winston Churchill, hablando del peligro del Caribe, y decía que Rusia, el primer ministro inglés, la leyenda inglesa de Winston Churchill, lo había definido a la Unión Soviética, a Rusia, con las demás repúblicas que después se desperdigaron. Antes de la guerra, en el 39, diciendo que la Unión Soviética es un acertijo, hablando del enigma, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. No se sabe qué va a decidir. Entonces yo digo en la pregunta, 86 años después, Rusia, gobernada por un cristiano ortodoxo en democracia, todavía sigue siendo eso que Churchill dijo. Ucrania es la muestra. Iba para Turquía, sí, pero más una delegación. Y no hay manera de saber qué es lo que Rusia quiere finalmente. Y yo me preguntaba en la pregunta pasada del miércoles, esta definición de Churchill sobre la Unión Soviética sigue presente con la Rusia de hoy, la Rusia eterna. Ahora bien, ese león inglés, en la dimensión en que se encuentre, no podría definir los enigmas de China, porque tienen 4,000 años y una paciencia asombrosa. Puede ser que participe con Venezuela, Nicaragua y Cuba, sus ahijadas y afluentes ya militantes, se involucre directamente en la seguridad de Haití. Bueno, eso entrañaría casi una catástrofe regional con perspectivas mundiales, porque ahí la intervención americana no se haría esperar. No, ahora pienso, va al Consejo de Seguridad nuevamente. Podría ser que dentro de una fuerza de paz ellos pidan participar. Es decir, es una situación sumamente compleja la que existe. Y nosotros tenemos la necesidad de aguzar mucho los sentidos, mucho, porque esto no es para conversaciones de barbería. Esto no es un juego de Licey y Águila.
quién va a pichar, quién va, ni que, cómo va Juan Soto, cómo va Dever, cómo va Tati. No, no, no. Esto es pesado. Estamos pendientes de soluciones. Estamos enviando más soldados a la frontera. Las iniciativas se están cumpliendo bastante. No sabemos la eficacia todavía final. Y es bueno que los presidentes, los jinetes del apocalipsis, que según dicen, estén enterados. A lo mejor le hayan dicho, miren, lo que viene es esto. Y yo quiero saber cuál es la posición de ustedes. Si es posible que tengamos una actitud unida, compacta, para asumir una posición. Fíjense que es compleja, pero más todavía. República Dominicana es parte de CELAC. Y ese acuerdo que insinúa la posibilidad de volver al Consejo de Seguridad y a la Fuerza de Paz, está firmado por República Dominicana. Pero ¿qué hacemos nosotros internamente? Tenemos que seguir exigiendo la salida de los ilegales incesantemente, porque estamos siendo saturados demográficamente y va a terminar en un enorme conflicto que turbaría la paz nacional y trastornaría el funcionamiento de nuestras instituciones en condiciones que no se pueden imaginar fácilmente. De manera que el programa yo lo he querido llevar con la paciencia que merece, pero sin restarle el rigor a la advertencia. A mí me luce que el problema es muy complicado y que el presidente, y no quiero volver a los consejos al joven presidente, porque veo que él hace las cosas y tiene sus colaboradores, lo cual es correctísimo, y yo respeto sus decisiones. Y digo, los hechos hablarán, ¿no? Pero por lo menos que oiga desde este programa un parecer. Si se descuida en la cuestión de sus propias iniciativas, si incurre en el error ya mencionado de socializar las soluciones, renunciando en gran modo al carácter, al eje autoritario de la decisión del jefe del Estado sobre política exterior, va a correr un riesgo enorme. Eso en cuanto al juicio histórico y en cuanto al tiempo que puede esperarle en los 3 años de gobierno que le esperan. Porque la población tiene ya innegablemente una especie de estado de ánimo diferente al que tenía hace algunos años. Hace algunos años, un grupo ahí de audaces dirigiendo la sociedad civil se dio gusto escribiendo barbaridades sobre cómo ellos conciben el asunto. Bueno, hubo uno que fue declarado
el mejor amigo de Haití en el mundo. Y ha sido premiado, embajador en Europa, bueno. Y eso naturalmente ayudaba mucho a que la comprensión pública sobre el trastorno haitiano fuera lenta. Lenta tanto como para pensar que no era real. Sin embargo, los hechos, vuelvo a los hechos, se han ido imponiendo. Y toda esa palabrería, ACNUR, toda aquella infamia de los Vargas Llosa, de ACNUR, de la Amnistía Internacional, han quedado en cueros de mala manera, desnudados totalmente. La tormenta misionera de Trump. Por eso yo digo muchas veces a mis hijos, cuando ustedes vayan a analizar la geopolítica y el contexto actual e inmediato del Caribe y la región, y vayan a ponderar cuál puede ser la actitud o las iniciativas, cuáles pueden ser del norte. Traten de poner su mente en paz, serenamente, y decir, había unos Estados Unidos hace algunos meses, dirigido por el Partido Demócrata, la luminosa mente de Obama, bueno, el drama de un presidente que ahora mismo se ha puesto que si hubiera ganado las elecciones ya andaría en silla de ruedas. Un antes y un después. Ahora mismo acaba de pasar un episodio que no lo dejo pasar de largo. ¿Cuál? Interrogado ante el Senado, interpelado, Robert Kennedy Jr. Vienen unos productores de cacaítos, de dulces, de esos que tanto consumen la niñez. Van a la sesión y alborotan y la policía del Senado los saca presos porque estaban inconformes con la protesta de ellos contra el ministro Kennedy, que lo premiaron en un sentido increíble porque tenía 20 años de lucha con las medicinas. Y la tormenta decretó hace como 10 días, por orden ejecutiva, una rebaja de un 30% del precio de los medicamentos. Óigame, meterse con la industria farmacéutica en esos términos, que tiene tanto poder, quizás el sector más poderoso en Estados Unidos, nada más esa tormenta puede hacerlo. Entonces hay un antes y un después. Eso está caminando. Entonces yo digo, entonces el Trump de coraje que va a Yemen y con lo que hace en Yemen sin consultar, Arabia Saudita se emociona, lo recibe con cuadrillas de caballos árabes blancos y aviones, y bueno, y lo aplauden de pie, y la inversión de miles de billones. Ese coraje va a ser paciente, anuente a lo que está pasando en el Caribe. No lo creo. Vuelvo.
al principio del programa, a lo anterior. Quien no lo ve así tendrá sus razones. Yo me permito apreciarlo así y aconsejarle no solo al presidente, sino a muchos sectores poderosos de aquí, que estaban de mil amores con las cosas que venían ocurriendo antes de Trump. Que se fijen bien, ese coraje da para atacar allá y tiene los medios para apretar aquí en la medida que sectores muy poderosos nuestros no adviertan o sigan anuentes con eso que está ocurriendo al lado. Que entiendan que lo pueden alinear como nunca antes, de mala manera. Es una especie de laberinto. Uno va abriendo y dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Por donde quiera surge una posibilidad, un enigma. La situación es muy seria y pienso que el contexto mundial mismo es delicado. Fíjense, China y Pakistán se llegaron a tirar cohetes previo a una escalada que podía terminar nuclear. ¿Quién paró la guerra? ¿Quién paró la guerra? Definitivamente. Paren esa guerra, paren esa guerra. Ya tenían allá misiones. Van a ir a lo nuclear. Es una locura. Ese presidente que está ahí. Ese no cree en la primavera árabe, aquella que se pronunciara en el Cairo, cuando el presidente Obama llevó ese mensaje al mundo musulmán. La primavera árabe. Que si se le cuentan los muertos y los destrozos de las guerras que sobrevinieron, sería no la primavera, no, el infierno árabe que todavía está ardiendo. De manera que la respuesta se siente tranquila y satisfecha, porque piensa que cumple con su deber al expresarse en la forma que se ha hecho. Nosotros estaremos, con la ayuda y la gracia de Dios, en una nueva entrega de este programa el próximo fin de semana. Y estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, a las 11 de la mañana de domingo. Y estaremos a las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche domingo por Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 del cable. Asimismo, esperamos estar después del mediodía en YouTube con una nueva entrega de respuesta. Muchas gracias por su atención y les reitero, la barba va ganando el referéndum. No ha habido críticas para eliminarla y mucha aprobación. Muchas gracias y hasta entonces.